Dios Yapa, Dios Choripa, Dios Espíritu Santo pa sutimpi. Taitanchik takayakui kusonchik kunan punchao. 7 de diciembre. Kunan riki yari kuchkanchik. San Ambrosio de Milán. Nació en el año 340 en Tréveris, una de las sedes imperiales, destinado a influir en el curso de la Iglesia y del mundo. Su padre, prefecto del pretorio, era un hombre de gran autoridad. Su madre, una mujer de profunda oración. La tradición narra un prodigio. Mientras Ambrosio dormía en la cuna, un enjambre de abejas lo rodeó. Entraban y salían de su boca sin hacerle daño. Su padre, preocupado, exclamó: «Este niño, cuando sea hombre, hablará con dulzura como la miel y con la fuerza del león». Las abejas anticipaban su futuro elocuencia, la miel de la predicación y la firmeza de su carácter. La providencia ya lo señalaba. Cuyas haikuna, Santo Yuarishanchik nasi kamusha, punta tiempo pera, 340 después de Cristo, Tréveris llaqta charikasqa, paypa llaqtan chaysi kasqa Alemania laupi kuyasqaykuna, y chayrik karqa Imperio Romano chay ukuchapi riki, paykunapas Alemania chaykunata riki dominarqa, chaypi nasi kamullasqa San Ambrosio. Chaysi wawachanmanta riki chayamusqaña kayna signos paypa imayna kananmanta ña willakusqakuña. Chaypis kuna ninchik riki wawachakunallaraq mana ichiyta atispa riki puñullanku. Chaysi puñuchkasqa chay wawacha hinaptinsi chayaramusqa abejachakuna, achka abeja riki enjambre niykuyawachkanchik. Y chaysi chayaramuspa riki yaykurusqaku uyanman, siminman yaykusqa, pero manas wawata imanasqakuchu chay abejachakuna. Y papan riki hawarusqa, imayna chay abejakuna yaykusqa siminmanpas, wawapas siminman, mana imanaspa, hinaspa riki pay nisqa manchakuywan. Kay wawaqa kanja hatunyaspa, sumaq miski rimaq. Chay kallpampas kanja añin nispa riki. Y chayna riki hatunyaspa pay sumaq miski rimaq karqa, añañin predicación ruraq. Chay riki wawanmanta riqsisqakuña imayna kananpaqpas. Chay riki kasqan huk anécdota kuyasqaykuna. Chaysi warmanmanta puni pay sumaqta riki wiñasqa, maman yachachisqa iñiyta, taytanñataq kasqa kay imperio ukupi llamkapakuq, chay riki política, chaytapas yacharqa pay. Mamanta uyarisqa kay niqta: «Hijo, quien obedece a Dios no teme a los poderosos. Pipas Dios takasuja, mana manchakunchu, pi kaina poderneos kajtapas», nispariki rimariasqa maman kay warmachanman. Chayriki paypas preparakurqaña warmanmanta puni imayna chay emperadorkunawanpas rimanakunanpaq. Chaytariki maman yachachirqa Diosta kuyaspaqa, Diosta kasuspaqa, mana manchakunqachu pitapas. Ambrosio creció en una familia educada, disciplinada, marcada por la cultura romana. Heredó la lógica del derecho, el sentido de la justicia y la claridad para gobernar.
sumaq paypa ayllun kallasqa añin educado, warmachanmanta puni disciplinado, sumaq warmakuna hawaykunchikmi kunan tiempopas ayllukupi sumaqkuna wiñaqkutaqa kasukullanku, imatapas allinta ruraykunku, saludakunku, chaynariki kasqa pay warmachanmanta añin disciplinado. Paypas yachasqataq lógica nisqanchikta, derecho, leyes, chaytariki taytanpas kayna llankaspa yanaparqa yachachirqa. Chay niykullawachkintaq claridad para gobernar, añin achkiyuq riki karqa yanapakunanpaq. Su hogar era cristiano, pero la fe aún no había penetrado totalmente en su corazón. Ayllun kasqa iñiqkuna maman riki masta iñikurqa taytanpas iñisqaña, pero manaraq riki chay iñiy paypas unqunmanqa añintaqa yaykusqaraqchu. Aprendió más de política que de religión, más del foro que de la escritura. Kuyasqaykuna, paysi masta yachayta munasqa política chaymanta, manas religión mantaqa llumpaytaqa yachaytaqa munasqachu. Chaymi templotapas mana llumpaytachu risqa, foro chayman pasasqa riki, imataq chay foro plaza hinariki huñunakuqku chaypi filosofokunapas rimanankupaq chaykunapi purikusqapay. Sin embargo, la humildad aprendida de su madre y la integridad aprendida de su padre formaban en él un carácter sólido. Taytanmanta riki yachallasqa chay integridad, sumaq kawsayta, kallpayuq kawsayta, ya añin honrado kawsayta, mamanmantañataq yachallasqa humildad. Vivió entre dos mundos, la grandeza del imperio y la creciente influencia del cristianismo. Chay tiempo riki kasqa imperio romano, hatun imperio política riki chaypi kakurqa romanos chaykuna dominarqa, chayta riki hawasqa, imayna taytanpas chaypi llamkallasqa gobierno ukupi. Chaymantataq hawasqataq imayna cristianismo wiñayta riki qallarimurqakuna, mirarqakuna chay imperio ukupi. Chaytapas hawasqaña kuyasqaykuna. Ese equilibrio forjaría su identidad, un cristiano capaz de dialogar con el poder. Entonces, pairiki chaykamuanchik huk cristiano imayna kawsarqa iñiyninwan kayna imperiokunapa ukumpi, chayta hawaykuchkanchikña. Tras la muerte de su padre, la familia se trasladó a Roma. Allí Ambrosio se formó en retórica, filosofía, jurisprudencia, administración pública. Kuyasqaykuna, taytan wañukullasqa payriki pasamusqa Roma llaqtaman estudiananpaq. Hawaykurqanchikmi maypim nasikamusqa, Treveris nisqanchik Alemania lawpi. Taytan riki wañukullasqa y mamanñataq aparamusqa estudiananpaq Roma. Chaymanraq chaypi riki añin estudiaykarqa kay niwachkanchik retórica, chaymi chay oratoria sumaq rimanarik, filosofía, chay tiempo sumaq estudiana karqa filosofía añin piensanapaq, añin argumentukuna maskanapaq, Dios maskanapaqpas. Chay leyes, ¿no? Administración pública, derecho, jurisprudencia, chay riki kachkan sumaq leykuna kaypaspa añin llamkana. Y taytanmanta riki sumaq herenciata chaskiykusqa imayna paypa cualidades kasqa riki gobernananpaq, rimayninpas kasqa sumaqllaña. No buscaba la fama,
lo guiaba un profundo sentido de justicia. Paisi justiciata maskasja, taxanmanta. Fama tariki wakinkoja maskakunkupas, ¿no? Pero paimana maskasjacho fama nesjanchiktaja. Ya, maskasja justicia chaita, y chaypagriki preparakamusja karu llaqtapi. Chay maestron konariki rikurimusja y paikuna nisjako paimanta. Este joven gobierna con la palabra y con el silencio. Paime añinta gobernamon rimaininguan y opayaeninguampas. Ambrosio creía que un servidor público debía vivir en la verdad. Años más tarde escribiría: nada más hay propio del hombre que la integridad. Imañin mi chay integridad cuyas jaikuna. Chaynami que kaina hawanchik gobierno kunatapas y paikunapa vidan periki hawaikunchik. Imaina integridad kasjanta o mana integridad kasjantapa. Imatas chay integridad. Manariki iskay uyayuqchu. Chayta ninchik a veces iskay uyayuq mi pareja. A veces piensainin rurainin riki huklasi. Y a veces kachkantaj injusticia, kachkantaj, ¿no?, corrupción, chaykuna vidampiriki mana kanchu integridad. Kay mi pay ni kuyawachkanchik runapa vidampiqa kananmi integridad. Chaymi sumaq ni kuyawachkanchik. Chayta añujanchikpas hayakusunchik añin integridad kachun kawsayninchikpi, vidanchikpi, rurayninchikpipas. Cristiano masillay, chaytami que yachichiwanchik kay santunchikpas kunan punchaw. Imayna integridad kanan vidanchikpi. Y San Ambrosio sumaq chay integridad maskaj kasja kuyas haykuna. San Ambrosio de Milán, chaytariki riksi kuchkanchik kunan punchaw. Imayna pay causas janta, imayna kay llaqtakunapi preparakusjanta estudiunwanpas kuyas haykuna. Pronto fue designado abogado en el tribunal del prefecto. Su claridad, su prudencia y la manera en que conciliaba conflictos lo hicieron destacar. Kay piriki kuyas haykuna chay kamuanchik sumaq vidan. Imayna pay estudiarusqa Roma llaqtapi y chay piriki aklarusqaku imapaq abogado kananpaq. Imaynata kuyas haykuna. Imakunapitaq llamkarqa chay abogado kayninpi. Chayani kuyawachkanchik, ¿no?, dentro del Imperio Romano, en el tribunal del prefecto. Kay piriki kachkan cargukunapas sumaq llaña. Juez nisqanchik riki. Chayna kasqa tribunal del prefecto. Chay piriki llamkarqa pay jovenninmanta. Paypa kasqa claridad, prudencia. La manera en que conciliaba conflictos lo hicieron destacar. Sumaqta abogado kayninpi llamkamusqa. Anin explicakuq, ¿no?, anin yanapakuq, peleaqkunatapas riki aninta kay hawka kayman, amistaman apamurqa. Su capacidad para pacificar era tan evidente que el propio emperador Valentiniano lo nombró gobernador de Liguria y Emilia, con sede en Milán. Kuyas haykuna sumaq llamkaqta hawaspanriki kay emperador payta nombrarusqa gobernador kananpaq. Maypi chay llaqtakunapi Liguria y Emilia sutiyuq kasqariki llaqta. Chay Milán llaqtapi. Chay piriki pay llamkasqa como gobernador. Sumaq llamkayniyuq sumaq político karqa y aklarusqaku gobernador kananpaq.
Chay gobernador mi karjarique huk virrey hina llamkay chay tiempo. Chay sumak riki kasqa pay Ambrosio. Y chaymi sutimpas kainata significasqa griego mantariki hamusqa Ambrosio, inmortal, divino, dulce como la miel. Entonces chay Ambrosio sutiyuqkuna kachkanmi ayllunchikunapas chay suti kachkan summa significachkan dulce como la miel, miel chariki miski ya abeja chapa rurasjan miel, chay significan Ambrosio, inmortal, divino, Dios manta hamuj nispani kuyawachkanchik sutimpas kuyasqaykuna. Ambrosio ejercía el poder con justicia y cercanía. No tenía favoritismos, daba audiencia a nobles y pobres con el mismo respeto. Sus decisiones eran claras, razonadas y firmes. Él mismo después escribió: gobernar a los hombres es un servicio, no es un privilegio. Kaypi frase en kachkan suma kuyasqaykuna. Servir a los hombres, gobernar es un servicio, no es un privilegio. Neikuyawachkanchik imaninantaq chay gobernanapaja servita yachana manam chayqa huk privilegiocho, no imakunapas kananpaqcho servikunapaq nispa niykuchkan. Chay si pay justiciawan añen runakunapa rarunpipas kawsallasqa mana kasqachu favoritismo. Imataq chay favoritismo? Kuna tiempo hawaykunchik políticos yaykurunriki ima partidomantapas hinaspariki imaninantaq chay favoritismo. Pay yanapaqllata, pay ayllullanta, amigullanta riki llamkaymanpas churaron, ima puestotapas paykunapaq pakaykunku, chaypi hawarinchik llamkamunku. Si mana karhankicho parte de su política hinaptinqa ima llamkaypas mana chaykamuanchikchu. Chaykuna riki hawaykunchik imayna llamkaykunapi chaypas kachkanmi kunan tiempo riki. Estás escuchando En Sintonía con Dios. Chaynariki kuyasqaykuna kay tiempo pipas chaykamuanchik imayna chay favoritismo mana kananpaq. Chay favoritismo niki mana ñinchu, chaypi a veces injusticia wakillanta hawaykunchik runa masinchikunatapas chayriki mana ñinchu kuyasqaykuna. Chaysi pay atendisqa llamkallasqa lliwpaq kayna qullqisapakunapaq mana qullqisapakunapaqpas wakchakunapaq kayna apukunatapas yanapasqa lliwta añinllata riki. Chay kuyachikusqa chay llaqta kupi pay. Milán era el capital de facto del Imperio Romano de Occidente. Era una ciudad donde se cruzaban Milán llaqta kasqa hatun llaqta, capital del Imperio Romano neykuyawachkanchik. El poder militar, la política imperial, las tensiones religiosas. La población estaba dividida entre arrianos y católicos. El conflicto no era solo doctrinal, era político, cultural y social. Ambrosio como gobernador buscaba la paz. Su misión no era religiosa, pero la fe ya empezaba a manifestarse en su corazón. A menudo repetía: la paz se construye con la justicia. Imañin michaykuyasqaykuna payriki justicia tamaskamusqa gobierno okunpipas, pero jauka kay tamaskaspa
Chayllaqtapis kasqariki kayna militarkuna, soldadukuna, paykunapas riki añin jawarina, añin yanapana karqa. Chaypita kasqa política imperial, política periki manamiki llupa gustunpaqchu ima políticapas lluqsimun. Siempre wakinko, piñakunko, hichukunko, observacionkunata ruranko. Chaynariki kachkan, chaymantata kasqa tensiones religiosas. Chayllaqta ukupiriki mana hawkallachu yachakurqaku. Chaypi lluqsimusqakutaq arrianos, católicos. Chaypiriki karqa como división religiosa, huk religión hinariki rikurimurqa arrianos. Paykunariki huk clasichata iñimusqaku Jesús ninchikmantapas. Y chayriki mana añintachu hawanakurqaku. Y chaykunata gobernador kaspariki atendinan karqa, católicokunatapas, arrianokunatapas, imayna iñiqkunatapas, paykunariki peleasten purisqakupas. Y chaytariki hawka kayman apamurqa kuyasqaykuna. Imatataq chay arrianukuna, arrio kasqa huk obispo, chaymanta ña rimaykurqanchik ña tumpallatapas, y chaytariki riqsishkasunchik kay tiempo. Imaynataq chay arrianukuna yachakurqaku, imapitaq iñikurqaku parikuna. Chay arrianismo kasqariki huk grupo lluqsiramusqa iglesianchikmanta, rakikusta hina munarqaku paykuna. Imatataq nirqaku paykuna. Arrianismo sostenía que Cristo era criatura, no Dios verdadero. Era una herejía protegida por sectores de la corte imperial. Kuyasqaykuna, kaypiriki chayaykamanchik. Imayna, chay arrianismo Jesús ninchikta hawasqa, hinaspa nisqaku, manam Dios chupayqa. Dios pa rurasqan runa, pero lliw runamanta más llalleriq riki. Chaynata nisqaku Jesús ninchikmanta, chayriki kasqa huk herejía. Si ñuqanchik hawaykusunchik Santa Bibliata, hinaspaqa chaskiykunchik imayna kikin Jesús, Dios kasqanta, Dios manta hamusqanta. Chayna sumaqllaña kachkan Santa Bibliapi Nuevo Testamento, kikin Jesús pa revelawasqanchikpi kuyasqaykuna. Pero kay arrio y chay grupo kasqariki achka y gobernadorkunapas wakinkuqa chaypi iñikusqaku. Y chayriki Jesús ninchikta negasqaku Dios kayninta. Chay kachkanriki huk herejía. Kunan tiempopas wakin runakunaqa nichkanku Jesúsqa manam Dios chonispariki rimakunku. Chay rimaykunapas kaskan herejía kunan tiempopas. Chaymi punta manta riki chayaykamusqa chay herejía. Y catolikunata kuyasqaykuna karqariki concilio de Nicea. Chayta explicarurqakuñam imayna iñinanchiktapas, imayna iñinankupaqpas. Chaymi chay concilio de Nicea obispokuna sumaqta reunionta ruraspanku, chaypi defenderqakunariki la divinidad del Hijo de Dios. Chaypipas manachu llamkarqaku achka santukuna, hawaykurqanchikñampikuna yanapakusqankutapas. Ambrosio, siendo laico, payriki manaraq bautismo yuqchu kasqapas. Ambrosio gobernador, kunan santo yarisqanchik. Chay gobernaspa manas bautizasqaraqchu kasqa. Chaysi paypas manaraq bautismowan kachkaspapas yanapasqa como mediador. Chayna peleaqkunata, kayna iñiykunamanta rimanakuqta riki yanapayasqa. No tenía postura oficial, pero escuchaba, estudiaba, reflexionaba. Chaysi manas payqa yanapasqachu arriokunatachu, católicokunatachu, pero estudiayta hayaykamusqa riki, reflexionaspa, paykunata uyarispa. Pero algo ardía dentro de él, aunque no lo comprendía. Chaysi paypa ukumpiriki chayna kayna iñiypas wiñaytañariki hallarimusqa, pero pay mana entendesqaraqchu chaykunata. El conflicto religioso en Milán no solo preparaba la ciudad,
preparaba a Ambrosio. Chayriki kachkan kay huk problema chayaramun chay llaqtan ukuman payriki hawachkan imayna kayna runakunapas rakinakuspa peleas hankutariki. A ver. En el año 374 muere el obispo Ausencio. La ciudad se divide violentamente entre arrianos y católicos para elegir un sucesor. Acaipi obispo rikiwaño kamusja Ausencio su tío, año 374. Chaypis riki católico kuna, arriano kuna, maskasjako huk sucesorta. Pitataj kunan hachurasunchi, católico kuna riki monarjako, añin católico ka kajta churanankupak, arriano kunañataj riki maskasjako, huk obispo kanampak paykunapa piensayninko hapijtarik. Chaynas huk reunión tarurasjako riki, kay Ambrosio tamañakuspa payriki karja gobernador, pay mediador, pay tamañakuspankos riki huñunakusjako akllanankupaj kuyasqaykuna. Chaymi Ambrosio, para calmar sus ánimos, dijo con serenidad: que quería que en su pueblo, que en su gobierno vivan en calma y en paz. Entonces, en esa reunión se escuchó una voz de un niño que dijo: Ambrosio obispo. Chaypisiriki ya paruna uyarirusqa chay warmachapa rimaininta hinaspankos riki kaina mana imatapas no decisión taruraspanko paykunapas nisqakutaj Ambrosio obispo nispa. Huk warmacha rimaramusqa riki chaynata Ambrosio obispo nispa, y paykunapas riki chaytataj rimayta hallarisqaku llapa llanko chay reunionpi Ambrosio obispo nispa. Payriki karja político gobernador, mana kasqachu ni bautizasqachu, ni confirmasqachu, ni primera comunidad pas rurasqachu, manariki kasqachu payqa cristianoraqchu. Ambrosio intentaba resistir. Se declaró indigno. Trató de huir de la ciudad. Se escondió. Pidió al emperador que lo libre del cargo. Kuyasqaykuna, taytanchik Dios ñanriki paypa munasqanta ruranan ñan, ñuqanchikqa yachanchikchu ima ñantapas, imayna kasqantapas, imayna ruranatapas ñuqanchik riki yachanchikchu kuyasqaykuna. Pero Dios miki ima ñantapas preparamuchka churinkunapaq, wawankunapaq, llapa llanchikpaq, y chaypipas kay gobernadorta aklarusqa payriki obispo kananpaq, manara bautismuyuq kachkaptinpas. Y chaysi pay Ambrosio pasakuytapas munasqa huklawmanpas pasakusaq kay cargotapas sagisaq huktaña churay nispariki mañakusqa emperadortapas. Chayriki kasqa senador, emperador yanapaq, y kayta nisqa: Ambrosio, cuando el pueblo habla unido, Dios habla. Kayta niykullasqa kuyasqaykuna, kay runa llapa runa huñunakuspa rimaptinqa Dios me rimachkan nispa rimarikusqa kay huk senador político, emperador llamkamasij. Payriki niykusqa: Ambrosio, si runakuna huñunakuspa riman hinaptinqa Dios me rimachkan
nispa sumaqllataña yachaykachisqa ñuqanchikpas chayta yachasunchik. Si llapa runa eligen pitapas llapanku huk simillawan hinaptinqa allinmi chay kachkan Diosmi rimamuchkan paykunapa rimayninpi. Chaymi llapa runa, catequistas, hermanos, pobladores, comuneros, pita aklllaspapas ñuqanchikriki sunqumanta puni aklaykunanchik. Manami que ñuqanchikpa gustawasqallanchiktachu, ayllullanchiktachu, o llaqta masillanchiktachu kuyasqaykuna. Paypas Ambrosio manam chay llaqtayuqchu karqa, chaymanja pasarqa gobernananpaq karu llaqtamanta. Y runakuna añin runata qhawaspa paytariki elegirusqaku obisponku kananpaq, autoridad kananpaq, yanapakunanpaq. Si ñuqanchik chaynata rurasunchik llaqta ukupi, reunionta ruraspa, asambleata ruraspa, ima cargutapas churaykusunchik llapallanchik hinaptinqa chaypi Diosmi rimamuchkan, Diosmi kachakamuchkan ima kuyasqan wawantapas yanapawananchikpa. Chaytaya huk asambleat ruraykuspanchik, reunionta ruraykuspanchik, elegiykusunchik catequistata, elegiykusunchik sacristanta, elegiykusunchik predica rurananpaq, runamasinchikunatapas aklaykusunchik, churaykusunchik. Chayta ruraptinchikqa Dios rimamuchkan chay ñuqanchikpipas kuyasqaykuna. Chayta niykuchkan kay runa huk político. Chayta uyarispansi kuyasqaykuna, Ambrosio piensasqa amañay ñuqaqa pasakusaqchu huk law llaqtakunamanja. Diostañaya kasullasaq chaynaqa nispa. Si Dios me quiere pastor, no seré un pastor mudo. Si Dios maskaykuwan ñuqa kayna pastor kanaypaq yanapakunaypaq, ñuqaqa no manañin pastorchu kayman upallalla kaqchu rimasaqmi nispa. El proceso fue vertiginoso. En apenas unos días kuyasqaykuna manaraqriki bautizasqa paykasqa y aklarusqa obispo kananpaq. Chayriki primer sacramento kananriki bautismo, primera comunión, Eucaristía nisqanchik, penitencia, confirmación, chaymantañariki chayamunqa ordenación sacerdotal, ordenación episcopal, pero aklarusqakuña obispo kananpaq. Imaynata chayta qhispichirqaku qhawaykusunchik, y apenas en unos días fue bautizado, ordenado, consagrado obispo de Milán. Entonces tomó la decisión más radical. Entregó sus bienes a los pobres, fundó una vida de oración dentro de su casa, estudió intensamente la Sagrada Biblia, la teología. Ambrosio diría: aprendí a enseñar aprendiendo a escuchar. Su conversión pastoral fue total, profunda y sincera. Kuyasqaykuna bautizakurusqa, pajarintin puni, Santa Eucaristía tachaskirusqa, confirmación tachaskirusqa, ordenación sacerdotal tachaskirusqa, obispo kayninpi chaskirusqa, huk semanapi recurrieron obispoña. Imañinmi chay kachwan, ¿no? Huk semanallapi recurriruaq obispoña. Chay paypa vidanpi kasqa cristiano masillay. Chay sí kay carguta chaskispariki pay responsable kasqa, oración rurayasqa, llapaymantapas aypurusqa wakchakunaman. Estudiayta qayaykamusqa Santa Biblia manta, teología, chaymanta añin yachachikunanpaq chaymi niykuyawachkanchik. Aprendí a enseñar yachachiytam ñuqa yacharqani uyarispay, kasukuspay, nispa niykuyawachkanchikpay. Desde el inicio Ambrosio se mostró como un pastor distinto. Vivía con austeridad, hablaba con claridad, no temía decir la verdad. Abrazaba a los pobres, defendía a los débiles, predicaba con ardor, celebraba con solemnidad, oraba de madrugada. Ambrosio no era un político disfrazado de obispo, era un obispo hecho para iluminar un imperio.
pairiki chay con obispo canampaj, manam chayta mascaspancho. Joaquín Curica a veces obispo kaitapas mascashkanko, político kunariki purinko chay tiempo pas chay amorjañami que a veces mana vocación kachkaspapas hechukurjako kaina cargo kunatariki. Mana chay kashachu paipa vidampi. Suma llamkainin kasja, obispo kainin tariki añinta jespichisja, añinta rimaspa, llaqtakunata añinta atendispa, chijapuan. Wakchakunatapas añinta jawarispa, kuyajjaykuna. Ambrosio se sumergió en la Sagrada Escritura. La palabra lo transformaba. Pairiki karja profesional, orador, ¿no? Abogado, gobernador político, suma rimaj, chayriki chayaykamon, iglesiaman llamkanampak y kunanjariki, Biblia tañas recita hallarisja suma sumajta chaywan llamkanampak. Quien lee la Escritura habla con Dios. Imañen michay, pipas kay Sagrada Escritura, Sagrada Biblia leeja, jawaja, Dioswan serimachkan. Imañen michay frase en pay pakachkan. Quien lee la Escritura habla con Dios nispani kuyawachkanchik. Comentó el Antiguo Testamento con profundidad espiritual y simbólica. Descubrió en las figuras bíblicas el rostro de Cristo. Su predicación convertía corazones. Chaisi suma predicación kunata santa misapi ruraigamos japay. Añen paikarja filósofo, pensador, rique, científico, suma yachaj, abogado cuyas jaikuna. Chaimi oración nintapa sumachta resacamuyasja cuyas jaikuna. Milán era campo de batalla teológica. Ambrosio defendió con firmeza: Cristo no es criatura. Cristo es Dios verdadero, nacido del Dios verdadero. Chayperiki sumaqllaña chay kamanchik, paipa yachachikusjan, paipa rimasjan kuyasjaykuna. Imañinmi chay kachkan, nikuyawachkanchik. Arrianukunariki nirja, Jesús es criatura de Dios. Paiñataq nikuyawachkanchik. Cristo no es criatura. Cristo es Dios verdadero, nacido del Dios verdadero. Suma kachkan. Y chay defendisja concilio de Nicea, chay verdad, jaypasjan kutarike. Escribió tratados, predicó, escribió al emperador, habló al pueblo, no odiaba a los arrianos, pero no toleraba su error. Manas chechnikus hacho kay huklao erigiapikaj kunatapas. Pero yanapasja, chay error ninkunatariki mana paeja chaskisjacho, chihapta rimarisja, emperador tapas rimarisja, añinlla llamkanampak, chihapta maskanankupak. Y paini kuyawaskanchik. La verdad es caridad. Chihapi kaspaja, verdad pikaspaja, añin rimayllawansi, maskanariki, Dios ta kuyas jaikuna. Ambrosio reafirmó el credo de Nicea, explicaba al pueblo sumachta llaqtaman yachachisja, chay Nicea concilio rurasjan kumantapas. A veces chay concilio kuna kachkanmi, reunión kuna kachkanmi, papapas yachachiwachkanchik sumachta kay verdad kunata, y a veces llaqtarunariki manapas entenderon chikcho, chaytariki sumachta explicaykuna. Chay mi pai, chay kunata explicayasja. Si Cristo no es Dios, no puede salvarte. Si Jesús mana Dios kan mancho hinaspaja manam salvawan chikmancho, salvason kimancho. Si es solo hombre, no puede liberarte del pecado. Si runaya kaspaja manam huchamantariki orjorio anchikmancho, runajariki atingmancho ima ruraitapas. Claro, añen michay piensairiki kachkan. Runa ñujanchikta salvaro anchik mancho manamiki. Pitak salvawachkanchik Dios le amiki. Maymantataq salvación chayamon Dios le amantam. Si Jesús salvaro anchik hinaspa salvawachkanchik Dios kaspamiki. Su teología era clara, luminosa, pastoral. Hablaba del verbo eterno con amor casi místico. Sumachta rimamusja añen achkiyuq kasqa kay obispo Ambrosio.
Ambrosio defendió la divinidad del Espíritu Santo. Espíritu Santo mantapas ruma sumachtarima y kamuanchik. El Espíritu da la vida, y quien da la vida es Dios. Chay Espíritu mjuanchik causaita, pita huicuanchik causaininchikta, Dios llamique. Chay mi paipas, chehap Dios nispaniku llavanchik, Espíritu Santo mantapas, cuyas jaikuna. Ambrosio enseñó magistralmente sobre bautismo, confirmación, Eucaristía, penitencia. Cuando el sacerdote perdona, Cristo perdona. No es pan lo que recibes, sino el cuerpo de Cristo. Cristiano masillay, católicos, evangélicos, maipicajpas, hawaikuichi, kay santonchik, chay tiempo chapira, imperio romano o compira. Kaina cristiano kunapas chayra juñuna kuchkarjaku, llaqta kunapipas, iglesia kunatapas chayrami rurarjaku chay tiempo. Chaypi yachay kachiwanchik suma bautismo manta, confirmación manta, eucaristía manta, penitencia manta. Chaychu mana ñujanchik iglesianchikta kuyachuan, kikin puni santo, suma vidanwan, hawai kachiwanchik, suma llamkayninwan, imayna sacramentukuna kasjantapas. Chaymi ñujanchik kasukunchik, paykunapa rurasjanta yachachiwasjanchikta, paykunaqa yachachiwarjanchik mana alabakuspankuchu, paykunaqa yachachiwarjanchik Diosta maskanapaq añinta rurananchikpaq. Ambrosio introdujo himnos en la liturgia. El pueblo cantaba en plena noche. Las voces unidas eran fortaleza espiritual. San Agustín recordaría más tarde, tus himnos, Ambrosio, derritieron mi corazón. Kaypiriki kachkan, San Agustín, paipas rike hawaikusun chikme, imaina chayaykamun, gracias a la predicación de San Ambrosio. Y chaymi San Agustín jepachantaña kaita escribiykamusqa, tus himnos, Ambrosio, derritieron mi corazón. Chay son joyaita, ¿no? Añinta kusirachin chay himnukuna, Ambrosio riki himnukunata ruraykusqa, imataq chay himnos, takia kuyasqaykuna, alabanzas, chaykunata sumaq llataña urquramusqa riki San Ambrosio, chaysi misanpipas sumaq takiwan misakuq payqa, y chayta riki uyarisqa llapa runa, y Diosninchikta takispa riqsirqaku ima doctrinatapas. Para Ambrosio la liturgia era un anticipo del cielo. Dios atrae con belleza, chay frase en kachkan. Dios hañujanchikta hayawanchik, añen belleza nishanchikwan kuyaywan, suma. Chaysi, liturgia rurananchik, Santa Misa, wakin sacramentupas, sumakta preparana, takiwan, añen solemnidad kanan, imanasqa, hanak pachapiriki angelkuna sumaq takiwan Diosninchikta yupay chachkanku. Chayta ñujanchikpas tumpa chayatapas Santa Misata ruraspapas, ima sacramento okupipas Diosninchikta riki yupay chachkanchik kuyasqaykuna. Construyó basílicas, reflexionó sobre la arquitectura, cuidó la música, el incienso y los gestos. Comprendía que la belleza evangeliza. Sumaqta riki ruraykusqa templutapas, takikunatapas, incienso kunapas kasqa sumaqllaña, imayna chayukupiriki Diosninchik rimariwanchik, Diosta chaskiykunchik. El rito que él inició aún vive en Milán. Chay Milán llaqtapis chay riton sumaq oración rurasqan kachkan kuyasqaykuna kunan punchawkama. Es una herencia de solemnidad, canto y profundidad bíblica. Ambrosio creó una tradición litúrgica que ha resistido siglos y siglos. Paypa llamkayninriki kunan punchawkama kachkan chay llaqtapipas, chay Milán llaqtaman chayaykuspaqa sumaq misatas uyarikuykuchuan, imayna sumaq takikuna kachkan chaypi. La emperatriz Justina Arriana presionó al obispo para que entregara basílicas a los herejes. Ambrosio se negó. Kaypi kasqa huk emperatriz chayaykamusqa Justina su tío, paypas kasqa Arriana, manaña riki católicañachu kasqa. Huk piña iñirusqa Jesuninchikta manaña riki hawasqañachu Dios kasqanta.
y paisi arrianukunapaj mañakusqa basílicas templokunatariki chaypi llamkanankupaj y pairiki obispo mana chayta kachaykusqachu. Las basílicas son del Señor, no del César. Ya ves, chay iglesia kunaja templo kunaja pipajtaj Dios pajmiki manamiki César pajcho nikushkan. Chay arrianukunariki jatikusqa con más gobernota politicata kay emperatriz pas, ¿no? Chay carguan, chay pimañacuipe por isja. El pueblo se encerró con él. Cantaron himnos durante días. La emperatriz se rindió. Chay siriki kay emperatriz mañakusja chaykunata exigir jarike, pero runakuna mana kachaykusjacho templo tapas hechukuptinko. Ambrosio pa yanapasjan. Chaymi payja manamiki kayna armakunawancho defenderja chay templo tapas inintapas. Más bien si rimayllanwan sumaqta rimayninwan runakunata kaypanchasja templo tapas defendenanpaj. Mi fuerza es la oración del pueblo. Y mañen mi chay kay te escribí con San Ambrosio. Mi fuerza es la oración del pueblo. Kay kaypay mi kachkan Dios pa risakusjan. Llaqtapa risakusjan nispani kuyawachkanchik. Chay llaqtapa risakuynin pikachkanriki Dios kalpa haypaynin. Chaymi qankuna kuyasqaykuna unquqkuna qawaykuykichikmi hayna punchawpas kachkankichik, ¿no? Ancomarca, Pampalco, La Janja, chaykunapi unquqkunapas huk law llaqtakunapipas qankuna oración ruramuychik ñuqaykupaqpas ñuqapaqpas. Chaymi kay obispo niykuyawachkanchik. Mi fuerza es la oración del pueblo. Chay fuerza chayamuan kay llaqta risakuptin. Si qankuna risakunkichik hinaptinpas chayamuasunchikmi chay kallpariki kaymanpas cristiano masillay. Tras la masacre de Tesalónica, Ambrosio se interpuso entre Teodosio y el altar. No puedes comulgar mientras la sangre clama desde la tierra. El emperador conmovido hizo penitencia pública, un gesto sin precedentes. Chaypi yanapasqa kay huk emperador tapas Teodosio paitariki. Y chaymi comunión paqpas riki chaskisqa penitenciata ruraptin. Imañinmi chaykuasqaykuna. La iglesia no es un departamento del Estado. El príncipe está sometido a la ley de Dios. Chay emperador kunariki kayna exigencia tapas ruramurja religión tapas. Chaymi pay yuyachisqa. Chay iglesiaqa manamiki estadupa wasincho. Dios pa wasinmi. Chaymi emperador pas kasukunan Dios pa leyninta nispanikuchkan. El emperador está en la iglesia, no por encima de ella. Chay emperador pas iglesia pim kachkan. Manam iglesia pa hawampicho nispanichkan. Santa Mónica vio a Ambrosio a un hombre de Dios. Él vio en Mónica a una mujer de fe ardiente. Chay llaqta ukupi kasqa huk cristiana Santa Mónica sutiyuq. Paypas riki hawaykusqa kay Ambrosiota obispota Dios parunanta. Y San Ambrosio pas hawaykusqa Santa Mónicata sumaq warmi risakuqta iñiyniyuq kasqanta. La madre de Agustín llora más que suficiente para que su hijo nazca la fe. Kay nisqariki confesakusqa kay Ambrosioan obispuan Santa Mónica. Y Santa Mónica riki kachkan San Agustín pa maman. Chaypis riki wajastin purillasqa kay mama Santa Mónica imayna wawan iglesiapa karu kasqa riki. Huklaw huchakunapi purikamusqa wawallampas hinaptin riki waqallasqa. Y chaymi kay San Ambrosio niykuchkan. La madre de Agustín llora más que suficiente para que su hijo nazca la fe. Kay wihinmi kachkan yumpayña kay Agustín iñiman chayamunanpaq nisparimarisqa. Agustín escuchaba a Ambrosio como quien bebe agua después de años de sequía. Se conmovía ante su inteligencia y su santidad. Ambrosio lo introdujo en la belleza espiritual de la Sagrada Escritura. Chaysi Agustín, filósofo paypas, orador, político, suma humayoq,
paita uyarirusqa riki Ambrosiota uyarirusqa hinaspansi iglesia mampas yaykusqa pay uyarinanpaq. Ambrosio me enseñó a creer antes de entender. Chay niykullawanchik San Agustinpas Ambrosio me yachachiwarqa iñiyta. Manaraq entendichkaspaypas iñiyta yachachiwarqa pay. La noche de Pascua del año 387, Ambrosio bautizó a Agustín. Huk santuta bautizarusqa joventaña hatuntaña maman oracionwan wahaywan ruraptinriki Agustinpas chayaramusqa Ambrosiopa rimaynin uyariqpas predicación uyariq chaypiriki convertikurusqa Agustín cristiano kananpaq kuyasqaykuna. Ambrosio dijo a su pueblo: hoy la iglesia ha dado a luz a un gigante. Chaypiriki runakunamanpas rimarisqa imayna iglesia Hoykamon hatun runata a un gigante. Ambrosio pasaba largas horas en silencio ante el Señor, rezaba salmos, meditaba la escritura. Su interior era un santuario. Orar es hablar con Dios, leer es escucharlo. Kaypini kuyawanchik oración taruraspaja Dios wan sirimaykusunchik kaelikuspaja paitas uyarikusunchik. Santa Bibliata les papas uyarizon paita. Ambrosio era padre de pobres, vendió propiedades, rescató prisioneros, consoló a enfermos, decía: lo que das al pobre se lo prestas a Cristo. También nos decía: la justicia es la forma más alta de la caridad. Justicia tamaskazon chikchaymi chaykachkan añen kuyakuy. Ambrosio tenía santidad y equilibrio. Era firme como la roca, tierno como pastor, claro como maestro. La verdad sin amor es dureza, el amor sin verdad es engaño. Frase en kachkan suma sumag. La verdad chay chejapmi mana kuyakuyuanja kachkan riki rumijina. El amor es verdad sin engaños. Kuyakuymi kachkan riki chay chejap mana engañocho mana pantachicho. En 397 Ambrosio se enfermó. El pueblo lloraba. Los sacerdotes suplicaban su sanación. Ambrosio dijo: Onjorus Jariki Pai Kaiwatape 397. No temo morir porque voy hacia aquel a quien he servido. Mana manchakunicho añoita porque pasasajme. Jesús wasinman paitam servikurjanin isparimarisja. Chaypi wañukusja kuyasjaykuna añañen oración darurachkaspa sacerdote kunapa chaupimpi wañukuyasja. Pai Ambrosio fue canonizado por aclamación. Su cuerpo descansa en la Basílica de Milán. Chay Basílica hatun templo kachkan Milán. Llamkasjan templo riki. Chaypis cuerpo llampas pampas jakasja kuyasjaykuna. Chaymi pai chagikachiwanchik suma sumaj. Iglesia llamkaj, iglesia apaj. Ñuqanchikpas chaynaya iglesia pillamkasunchik añinte yachaykusunchik y hayakuykusunchik paitapas oracioninchikwan tukuykunanchikpas. Señor Dios, fuente de toda sabiduría y luz, te damos gracias por el testimonio luminoso de San Ambrosio de Milán, pastor incansable, maestro de la fe, defensor valiente de la verdad y artesano de la paz. Tú lo formaste en silencio entre leyes humanas y conflictos políticos para convertirlo en un constructor de almas, en un pilar de tu iglesia. Él es un padre espiritual para los que buscan la verdad. Concédenos aprender de su vida, la fortaleza para defender la fe, la humildad para reconocer nuestros límites, la audacia para proclamar tu evangelio en medio de un mundo que con frecuencia te olvida. Danos esas cualidades que ha tenido San Ambrosio para predicar tu evangelio en estos tiempos tan difíciles. Yapatepa Dios pa bendición en Chay Kamasonchik. Dios Yapa, Dios Churipa, Dios Espíritu Santo pa su tempe cristiano masilla icona. Pasakusonchikña, kachkanriki Santa Misa kuyas haikuna. Saluda kusonchikilla pa cristiano masilla chikunata, hermana Gladys Choque, hermano chikuna kachkan Donato Palomino, Voces del Ande, paikunariki Alejandra Sedano,
San Ambrosio mañapuayco, Celia Ochoa, hermano chikunariki, maimantapas achkariki, chay kamuanchik, santun chikunapa vidanta, uyaris papas, hankunapaj kachon hatun bendición, Dios ninchikwan causa sunchik, sapapunchao, mai picas panchikpas, kuyas haykuna.